Bienvenidos a este tiempo con Dios. Yo soy Adriana, alegre de estar con ustedes de nuevo compartiendo la palabra del Señor. Si miramos la Biblia libro por libro, vemos mandamientos, promesas, consecuencias de pecado, arrepentimiento y redención. Si miramos la historia completa, vemos una línea trazada que muestra la gracia y la misericordia del amor de Dios por la humanidad, desde el principio hasta el fin. Pero una de las cosas que resalta repetidas veces es la aflicción. Dios nunca nos engañó ofreciéndonos un evangelio sin sufrimiento. Juan 16:3 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El dolor está escrito por toda parte en la Biblia como algo inevitable en la vida de todo ser humano. Quizás una mejor pregunta no debe ser ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué a mí? Sino ¿qué debo entender en medio de esta prueba? El escritor C.S. Lewis dijo lo siguiente: el dolor insiste en que lo atendamos. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a través de nuestra conciencia, pero nos grita a través del dolor. El dolor es el megáfono para despertar a un mundo sordo a él. Mucha parte del mal que vemos hoy en día es el resultado de un mundo que le dio la espalda a Dios. Hace aproximadamente un siglo, por ejemplo, los maestros en las escuelas podían orar por sus estudiantes y la Biblia se enseñaba en las escuelas. Sin embargo, en 1963, la Corte Suprema de Justicia decidió que la oración y la Biblia en las escuelas públicas violaban la Constitución. ¿Qué hicieron? Sacaron a Dios de las escuelas públicas y ahora tenemos tiroteos masivos en ellas mismas. Tristemente, esto ya es algo muy común en nuestras noticias. ¿Es Dios culpable de todo esto entonces? 1000 veces no. Cuando nos creemos autosuficientes y rechazamos a Dios, sencillamente le abrimos la puerta a las fuerzas del maligno para que entre. Y el propósito de él es destruir, matar, robar y destruir, dice la Biblia. Pero hay un dolor que Dios permite que nosotros, los creyentes, vivamos personalmente. Todos hemos experimentado ese importuno dolor que llega sin ser anunciado y sin anestesia, que entra como una espada en las entrañas y sube a la garganta y parece asfixiarnos a medida que cobra intensidad hasta que termina su ciclo, solo para comenzar un ciclo nuevo, como si fuesen contracciones de parto. Yo recuerdo muchas ocasiones dolorosas donde le hice al Señor esa pregunta: ¿por qué a mí? La respuesta la encontré después de un tiempo de haberme humillado ante la presencia de Dios. Y de tantas situaciones dolorosas que yo he vivido, no recuerdo ni una que no me haya dejado tan grande bendición. Una de ellas fue cuando tuve a mi hija en el hospital al borde de la muerte. Y mientras yo gritaba de dolor, ¿por qué a mí?, el Señor me susurraba: entrega a tu Isaac, confía en mí, no temas y espera en mí. Hasta que rendida le dije: Señor, si ella está mejor en tus manos, llévatela, te la entrego. Y caí de rodillas y lloré durante mucho tiempo y comencé a alabar a Dios con las pocas fuerzas que me quedaban. Y de repente entró en mí una paz en mi alma y el ambiente de aquella fría habitación comenzó a cambiar. Me sentía protegida y llena de esperanza. Decidí poner mis ojos en Dios y no en mi dolor, aunque todo seguía mal. Luego mi buena amiga Rosy vino a visitarme al hospital y notó un bebé que lloraba inconsolablemente en la misma habitación. Aquel bebé no tenía padre ni madre, no sé por qué, ni un familiar lo venía a visitar durante muchos días. Y aunque es prohibido tocar un bebé que no conoces, a Rosy no le importó meterse en problemas y corrió a atenderlo. Inmediatamente el bebé paró de llorar. Solo necesitaba un cambio de pañal y que alguien lo sostuviera en sus brazos. Aprendí una gran lección aquel día de mi amiga Rosy. Aprendí a concientizarme del dolor de los otros niños en aquel hospital y comencé a visitar cada cuarto y a orar por ellos y por sus padres. Al poco tiempo, a mi hija le dan de alta completamente sana. Y eso es otro tema para otro día, es un testimonio maravilloso, pero fue allí en medio del dolor que reconocí muchos de mis errores, como la idolatría por mis hijas, la falta de fe, el egoísmo, entre muchos otros. Hoy puedo decir que después de esa experiencia nunca más volví a ser la misma.
Esa experiencia me ayudó a conocer mis faltas, a aumentar mi fe y a ser más sensible al dolor ajeno. Descubrí cuán necesario es el dolor para ser transformados genuinamente. Santiago 1 dice que nos consideremos bienaventurados cuando pasemos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otra vez vemos cómo la prueba produce una transformación espiritual dentro de nosotros, pero debemos esperar la respuesta de Dios. La espera es necesaria para que no nos perdamos de lo que Dios tiene para nosotros. En medio del dolor, Dios pone a prueba nuestra fe. Primera de Pedro 1:6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento nos perfecciona, nos fortalece y establece nuestra fe. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces Dios usa también el dolor para glorificar su nombre. La Biblia dice que un día al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Juan 9:1-3. En estos casos el dolor nos sirve como referencia del poder y la compasión de Dios para con nosotros y nos llena de esperanza. La aflicción nos sirve también para humillarnos y reconocer cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El sufrimiento produce en nosotros frutos de justicia, dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, no a todos les ayuda el dolor. Hay gente que por causa del dolor se entregan a la amargura, a la depresión, alcohol o drogas, entre otros vicios. Otros se enojan mucho con Dios y se llenan de resentimiento. Otros toman la justicia en sus manos y le hacen mucho daño a los demás. Pero si usted dice amar a Dios, Él dice que eso que usted está sufriendo ahora, ese dolor por el que está pasando, le hará mucho bien si decide poner la mirada en Él y en su palabra para entender lo que Él quiere que usted entienda a través de este sufrimiento. Hay una historia tradicional que habla de un rey y su siervo que salieron al campo a cazar y durante su excursión el rey pierde un dedo. El siervo le dice, no se preocupe mi rey, Dios sabe lo que hace. El rey cuestionaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí que soy el rey, no a este que es tan solo un siervo? Enfurecido, decide enviar a su siervo a la cárcel. Mientras estaba en prisión, el siervo entristecido dice, ¿por qué a mí? Y allí recordó sus propias palabras que decían, Dios sabe lo que hace. Más tarde, durante otra excursión, el rey es capturado por salvajes y es llevado para ser ofrecido en sacrificio a sus dioses. Pero notaron que al rey le faltaba un dedo y por eso no podían ofrecérselo a sus dioses porque no se consideraba una ofrenda perfecta y decidieron dejarlo en libertad. El rey, muy feliz, regresa a su palacio, sano y salvo, y pone a su siervo en libertad. La moraleja de esta historia es que el rey vive porque le falta un dedo, logró salvarse porque le faltaba un dedo. Y el siervo vive porque estaba en prisión. También el siervo se salvó en medio del sufrimiento de estar en una prisión. A nadie le gusta sufrir. Por eso no es algo que elegimos voluntariamente, sino que llega de repente. A veces llega en forma de decepciones, fracasos, sueños destrozados, relaciones rotas,
u oportunidades perdidas. Pero si confiamos que Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas, tendremos paz en medio de las tormentas. Dios siempre sabe lo que hace. Jesús pudo haber dicho, porque a mí también, porque a mí que soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, estando en Getsemaní, antes de ser entregado, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sintió dolor real, dolor del alma, del corazón y del cuerpo. Dolor por la traición, por el desprecio y por la muerte que sufriría. Pero su dolor por el pecado de la humanidad fue mayor. Su amor por la humanidad fue mayor. Él pensó en usted y en mí allá en Getsemaní. Por eso tomó su cruz y caminó con ella por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Isaías profetizó acerca de él cientos de años antes de su venida, diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Cuando haya puesto su vida por expiación, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios sabía que su hijo iba a sufrir y no hizo nada para intervenir. De hecho, ese era su plan. Jesús fue el único camino para salvarnos y vivir con nosotros por la eternidad. Ese es nuestro Salvador y su historia es la única que nos da esperanza, ya que nos promete un final feliz. Apocalipsis 21:4 dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas y que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Por todo esto usted puede confiar al Señor, confiarle a Él su dolor. Él es especialista en sanar las heridas, en restaurar corazones rotos, en saciar el alma afligida y en llenarnos de esperanza para seguir adelante. Permita que ese dolor que usted siente hoy obre para bien, para un bien mayor. Puede ser que Dios le quiera revelar lo que hay en su corazón a través del dolor, o que le esté protegiendo de un mal mayor, o simplemente es la forma de aumentar y fortalecer su fe. Como puede ser también que Él quiera hacer un milagro y glorificar su nombre a través de su testimonio. Yo no sé. Lo que sí sé es que este sufrimiento no tiene que ser el fin de su historia, sino que puede ser el comienzo de una gran etapa transformadora en su vida. Si estas enseñanzas son de edificación para usted, no deje de suscribirse. Esto me ayudará a alcanzar a otros con el mensaje de salvación de Jesucristo. Su opinión es importante y sus comentarios son bienvenidos, siempre y cuando conservemos la prudencia y el respeto mutuo. También les recuerdo que mi nuevo libro, El Señor tu Dios Uno es, ya está a la venta en Amazon, en inglés y en español, en varios formatos. Si le interesa, le dejo el link abajo para que lo pueda ordenar. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.